Entonces, a número 28, los primeros 6 versículos, o los primeros 8 versículos. Y yo quiero hablar hoy en mi corazón, ¿verdad? El Señor me ha puesto una palabra desde que, si se dieron cuenta, durante el verano estudiamos un poquito el libro de Números. Y todavía me quedan varios mensajes de Números que no voy a dar, ¿verdad? Que los tengo guardaditos. Pero vamos a Números 28 porque quiero hablar un poquito de lo que es ser una ofrenda de olor grato para el Señor. Lo que es ser una ofrenda de olor agradable para el Señor. ¿De dónde sale esa frase que a veces escuchamos en la adoración? ¿De dónde sale esa frase que a veces escuchamos en las predicaciones, que a veces escuchamos en diferentes enseñanzas o en canciones? Quiero ser un perfume a tus pies, quiero ser una ofrenda agradable ante ti, quiero tener una vida que te agrade. Nace de la enseñanza que recibieron el pueblo de Israel de parte de Dios mismo, de dar su vida y darle ofrendas al Señor. Y número 28 fue una de las veces que Dios les recuerda al pueblo de Israel cómo quería que le adoraran a Él, cómo Él quería que se levantaran ofrendas de olor agradable a Él. Y de ahí es que viene, y también de Éxodo 29, que vamos a verlo ya mismo, pero si usted busca conmigo número 28, de 1 al 6. El Señor habló con Moisés y le dijo, ¿quién habló con Moisés? Jehová, el Señor. Dales esta orden a los hijos de Israel. Deben presentarme a tiempo mis ofrendas y mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato. Y diles también que la ofrenda encendida que deberán presentarme es la siguiente: cada día para el holocausto continuo 2 corderos de 1 año y sin defecto. Uno de los corderos te lo ofrecerás por la mañana y el otro lo ofrecerás al caer la tarde. También me ofrecerás 2 litros de flor de harina amasada con 1 litro de aceite de olivas machacadas. Se trata del holocausto continuo en olor grato, que fue ordenado, ¿cuándo? En el monte Sinaí, como ofrenda encendida al Señor. Y el versículo 7 y 8 dice, y su libación, la 4ª parte de 1 hin de cada cordero, derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrendas encendidas en olor grato a Jehová. Y dentro de las cosas que nos puede llamar la atención cuando leemos la Biblia, yo siempre digo que debemos hacerle preguntas a la Biblia. Si usted quiere estudiar la palabra del Señor, usted debe preguntarle a la palabra del Señor. ¿Por qué Dios quiere que el pueblo de Israel le trajera ofrendas? Esta es solamente una de varias ofrendas que Dios le pedía al pueblo de Israel. Estas eran las ofrendas diarias. O sea que todos los días el pueblo de Israel tenía que traer ofrenda al Señor y hacer un sacrificio, y ese sacrificio ponerlo en el altar que estaba en el templo, en la entrada del templo. No es el sacrificio que se hacía una vez al año por el perdón de los pecados. Este es un sacrificio continuo que todo el pueblo podía traer en la entrada del templo, que aunque no era por el sacrificio que Dios tenía pensado para el perdón de los pecados, sí apuntaba, porque vemos una figura bien importante para nosotros, que es la figura del Cordero, apuntaba también al sacrificio de Cristo y a la comunión con el Señor. Entonces, habían varios tipos de ofrendas, habían varios tipos de fiestas en el pueblo de Israel, todas ellas de adoración al Señor. Si usted lee Éxodo, Levíticos y Números, se va a dar cuenta que Dios fue bien específico en cómo quiere que le adoremos. Y Dios es así. Dios se manifiesta en nuestras vidas y Él te va a comenzar a dirigir en cómo quiere que tú le adores a Él. Amén. Y me llama la atención en este texto, si usted habla yo conmigo y si usted sigue leyendo el pasaje también,
se va a dar cuenta que habían otras ofrendas para los sábados, otras ofrendas para las fiestas, y en muchas de ellas se repite esta frase: ofrenda de olor grato para Jehová. Olor grato significa un olor agradable. Pero ¿qué es una ofrenda? Muchas veces pensamos que una ofrenda es algo económico. La realidad es que una ofrenda es algo mucho más que eso. Si nos vamos por el diccionario, la ofrenda es un regalo, es un tributo que yo doy a un rey, de reconocer quién es un presente que yo traigo, es un regalo que hay entre dos personas. Usted ofrenda algo que le cuesta, es un sacrificio, y en el contexto bíblico una ofrenda es un acto de adoración. Amén. Amén. Así, cuando hablamos de ofrenda, involucra lo económico, pero también involucra todo mi ser, porque yo me estoy presentando delante de alguien, y delante de alguien importante. Yo no sé usted, pero si Jesús físicamente tú lo pudieras ver y estuviese aquí al frente de ustedes hablando contigo y te diría: yo quiero ir a tu casa, yo no sé qué tú pensarías en tu mente, qué yo puedo hacer para traerle a Jesús. Rápido, algunos a lo mejor como Marta y María dirían: no, yo quiero cocinarle, yo quiero servirle. Otros dirían: no, yo quiero simplemente sentarme a sus pies, yo quiero prepararle el mejor de los regalos, algo que cuando él llega a mi casa, él se sienta bienvenido, que se sienta, ¿verdad?, que sea un ambiente agradable. ¿Cuántos harían eso si vieran a Jesús presente físicamente? Quizás sacarían la alfombra esa que tiene guardada, o quizás cocinaría con la vajilla esa que nunca usa, porque tú quieres darle a Jesús, que viene a tu casa, ¿quieres darle qué? Lo mejor. Cuando vemos a Dios, a Jehová, revelándose al pueblo de Israel con tantas instrucciones específicas, lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel son dos cosas. Le está diciendo: yo quiero que tú me adores como yo quiero ser adorado. Tú no escoges la manera de adorar al Señor. Dios le establece cómo quiere que le adoren. De esa manera entendemos que hay niveles de autoridad, y la nuestra es someternos ante Dios. Y número dos, también vemos que Dios no simplemente quiere que la adoremos como Él desea, sino también Él quiere que la adoramos con excelencia, que traigamos ofrenda y que lo hagamos bien. Así que una ofrenda es un regalo, un tributo que yo le doy al Señor de la manera correcta, con el corazón correcto. ¿Alguien dice amén? Amén, amén, amén. Entonces, yo soy esa ofrenda ahora, y vamos a ir más adelante a eso, pero es bueno que veamos algunos principios que vemos aquí en la palabra del Señor. Era un mandato al pueblo de Dios, que ya eran adoradores, que ya tenían una relación con el Señor. Recuerden que el libro de Números es un libro de transición, es un libro donde Dios le está recordando al pueblo de Israel: ahora ustedes van a entrar a una tierra prometida. Ya en el libro de Números, muchos de los que estaban en el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, ya estaban o viejitos o no existían. Y entonces Dios está recordándoles otra vez al pueblo de Israel cómo quiere que le adoren. Y esa frase, olor grato, es importante, porque quiere decir que Dios quiere que cuando tú le adores, Él se agrade. Amén. Que tú le adores de tal manera que Él diga: qué bueno que me estás adorando, me siento bien, me agrada cuando alzas tus manos, me agrada cuando me das tu vida, me agrada cuando haces sacrificio, me agrada cuando sigues mis instrucciones, me agrada cuando me pones a mí primero. Entonces, Dios es un Dios que se agrada cuando su pueblo le adora. ¿Están aquí o están recibiendo? Aleluya. Están recibiendo tanto que están así. Las ofrendas, estas ofrendas no eran por el pecado. Estas ofrendas diarias eran para adorar al Señor.
para que siempre hubiera un sacrificio encendido en el tabernáculo. El tabernáculo significa morada, el templo del Señor, donde Dios se manifestaba. Dios quería que siempre en el lugar donde Él se manifestara hubiese una ofrenda encendida, un sacrificio encendido. ¿Quién traía esa ofrenda? El pueblo de Israel. Dile a los pueblos de Israel, dile a todos los hijos de Israel que traigan ofrenda. Aleluya. El mismo llamado que Dios le hace a la iglesia hoy. Dile a todos los hijos de Dios, dile a todos aquellos que componen el cuerpo de Cristo que traigan ofrenda. Aleluya. Sacrificio, tributo, un presente para el Señor. Y en un aspecto, estas ofrendas de olor grato mantenía la comunión con el Señor, mantenía la adoración a Dios, mantenía la llama encendida del sacrificio continuo en el templo. Alguien estaba muriendo y alguien estaba dando vida a la misma vez. Aleluya. Apuntando a Cristo ese sacrificio. Qué bonito. Amén. Un cordero muriendo, pero la palabra de Dios hablando y la presencia encendida en el templo que representaba que Dios no los había abandonado. Amén. Mientras tú te sacrificas, mientras tú das, mientras tú ofrendas, estás muriendo a cosas de ti, pero Dios está dando vida también y hablando a su pueblo. Aleluya. Bendito Dios. Entonces, yo no sé usted, pero a mí me gusta. Yo no soy muy bueno con el olfato, pero me gusta oler buenos olores. O sea, lo que quiero decirles es que hay gente que parece que tiene un olfato como el de los perros, que a distancia saben, esto apesta. Y los perros son así, los perros a distancia, especialmente si los entrenan, pueden detectar droga, pueden detectar diferentes olores, pueden detectar la perra que está en celo, a veces a millas. La comida, un bistec, no, usted cocina carne y a mi perra se vuelve loca cuando hay carne en casa. Y no podemos darle esa carne. Pero ella la huele y sufre. Perrita. Dicen que, estaba buscando así, pues dije, déjame buscar algunos datos, que los mejores olores para el ser humano. Los mejores olores para el ser humano. Los cítricos, ese olor a limón. Es más, lo dije y rápido algunos me vino a la memoria de un juguito de limón o una almohada con olor a limón. El olor a vainilla es un olor universalmente apreciado, el olor a vainilla. Además dicen que si usted quiere vender una casa, ponga esa casa limpia y olorosa. Que cuando el que la venga a comprar, dígame, esto es un lugar agradable. El efecto que hace que algo huela bien. Por eso que usted se debe de bañar a menudo. Especialmente si está buscando esposo o esposa. Otro olor que a usted le debe llamar la atención es que le llama y que le gusta a la gente que busque por internet, es el olor a ropa de cama fresca. Que las sábanas estén limpias, lindas. Yo no sé qué tipo de suavizador usted usa o detergente, pero mire, que la cama quede, que cuando usted se acuesta, a mi esposa le encanta eso, que usted se acuesta y usted dice, wow, qué lindo está esta cama, que se siente bien, pero qué olorosa está. Aquí yo puedo dormir. Los productos recién horneados, que la casa huela a pan horneado, a galletitas horneadas, de esas de masa que uno compra, que uno hace en el horno. Por ahí alguien nos pidió en estos días, porque en casa a veces hacemos. Mira, que huela a pan, o que huela a pay de manzana, o que huela a galletas horneadas, qué rico. Yo no quiero que usted les dé hambre, pero es que es parte del mensaje. El olor a café. Mire,
Mire, yo tengo ahora una cafetera que si usted quiere tomar café en casa en confianza, que la puedo programar, a que comienza a una hora en específico. Y cuando yo me levanto y hago la café, va a estar ahí. Cuando usted quiere poner una casa agradable, ese olorcito de café, o cuando alguien pone una cafetera en la oficina del trabajo y empiezan a hacer café, tú dices, coffee break, se acabó, no podemos trabajar con ese olor. O sea, están los buenos olores, pero también están los malos olores. El olor a sudor, a carne podrida, el olor a sulfuro de hidrógeno, que es el olor famoso a huevo podrido. Son como que los tres olores que más nosotros nos disgustan, nos desagradan. Lo que quiero decir con esto es que así mismo como nosotros experimentamos la vida, Dios también se agrada con nuestra adoración. Nuestra vida entonces es como un perfume, como un sacrificio que estamos dándole al Señor. Y debemos asegurarnos que lo estemos haciendo bien, porque la ofrenda que a Dios le agrada es la ofrenda de olor agradable. Aleluya. ¿Usted me sigue, hermano? Amén. Los olfatos crean memoria. Hay olores que dejan memoria. Hay perfumes que usted lo huele, usted rápido se acuerda de alguien, por no decir quién. Hay cosas que usted huele, tú dices, esto huele a funeral. O esto huele a muerto. O sea, porque hay memoria, hay memoria. O huele a playa, o huele a fast food, o huele a barbecue, a comida, o a día de fiesta. La lluvia tiene un olor, o sea, todo esto es indicador de que los olores son para tener una experiencia, que podamos procesar las experiencias y crear memorias. Entonces Dios se agrada de nuestra adoración, pero Él quiere que nuestra adoración sea continua, sea agradable a Él, y que cuando Él mire mi vida, Él se pueda agradar y tener una experiencia con nosotros. Siguiendo hasta aquí, hermano. Amén. Entonces vemos lo que Dios le dice al pueblo de Israel continuamente: preséntame ofrenda diaria. Preséntame ofrenda diaria. Todos los días, sin falta, por la mañana, para que mientras haya luz, haya un sacrificio, y por la tarde, al caer la luz, para que por la noche haya también un sacrificio encendido. Amén. Todos los días me debo presentar al Señor. Todos los días Dios quiere que en ningún momento del día tú no te conviertas en otra cosa que no sea una ofrenda. Dios quiere que tú y yo seamos una ofrenda. Entonces el pueblo estaba a punto de ser introducido en la nueva tierra. Ese es el libro de Números. Pero no se podían olvidar que cuando estuviesen en esa nueva tierra, Dios seguía siendo el mismo. Y Dios seguía pidiendo que le adoraran. Y Dios seguía pidiendo lo mejor. Y este pueblo, muchos de ellos no habían recibido las instrucciones que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Porque eran más jovencitos, era la siguiente generación. Ellos tenían que aprender cómo el Señor se le debe de adorar. Aleluya. Y tú y yo tenemos que aprender cómo adorar al Señor. Quizás eres nuevo en la congregación, eres nuevo en la fe, quizás llevas mucho tiempo y te acostumbraste. Pero yo quiero decirte, hermano, que cuando te presentas delante del Señor, tenemos que hacer ese sacrificio que Él está buscando. Amén. Tú eres esa ofrenda. Tú eres esa ofrenda, pero algunas cosas que nos llaman la atención, debemos presentarnos a Dios una ofrenda, número uno, de todo lo que nos pide. De todo lo que nos pide. Fíjense que ahí dice, pedía un cordero, pedía una oblación, que es una ofrenda sólida.
Las ofrendas sólidas, especialmente de trigo, se llaman oblación. No se mate la cabeza con eso. No es que vamos a pedirle que usted traiga trigo a la iglesia. ¿Me sigue? Pero ese trigo lo amasaban con aceite y lo amasaban con incienso, según las instrucciones de Levítico 2. Cuando el pueblo traía ofrenda, también traía trigo. Y también vemos libación, que era una ofrenda líquida. Oblación sólida, libación líquida. Una ofrenda que se derramaba en el altar. Con aceite o con vino. Pero no era cualquier vino. Era vino superior. ¿Vieron el texto que decía ahí? Vino superior. Porque muchas veces nosotros nos quedamos con lo mejor para nosotros y damos las sobras a Dios. Suelta. ¿Le damos a Dios lo mejor o le damos a Dios lo superior? Entonces Dios, cuando pedía, decía instrucciones y nos decía a nosotros, su pueblo, y en este caso el pueblo de Israel, cómo Él quería que le adoraran. Y Dios no quiere algo, Dios quiere todo. Dios no quiere sobra, Dios quiere lo mejor. Dios no quiere lo que tú quieras traer, Dios quiere lo que Él demanda que tú traigas. Entonces esa es la mentalidad que Dios quiere imponer en un adorador. Dios quiere impartir y hacer adoradores de nosotros. Gente que se sacrifique, gente que se ofrende, gente que ame a Dios por encima de todas las cosas. Dios quiere decirte, yo quiero que tú me traigas no todo, no algo, sino todo. Y como yo lo quiero. Amén. Presentamos a Dios una ofrenda de todo lo que nos pide. Es interesante ver que en esa ofrenda había pan, trigo, había vino. ¿Dónde más vemos pan y vino? En la comunión, en el sacrificio de Cristo, la sangre vertida, el pan, que es el principal alimento de los seres humanos. Había que traérselo al Señor también. Primera de Pedro 2.5. Mire, vamos a ver varios paralelismos con el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 2.5 dice: y ustedes también, como piedras vivas, se han edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales que Dios acepte con olor agradable, que Dios diga, no, esto me gusta, lo que tú estás trayendo, por medio de Jesucristo. Nosotros somos ese pueblo que trae ofrenda. Nosotros somos la iglesia, ese pueblo que trae sacrificios espirituales al Padre, a Jehová, por medio de Jesucristo. Nosotros somos esa ofrenda. Y esa ofrenda tiene un significado espiritual, sobrenatural. Entonces, debemos traer no parte de la ofrenda, sino toda la ofrenda que Dios nos pide. Nosotros estamos siendo edificados para ofrecer, para traer sacrificios espirituales, pero no cualquiera, tiene que ser el que Dios acepte. Y para que Dios acepte, Cristo tiene que estar presente, porque Él es el medio. Y si Cristo no está en control de tu vida, tu sacrificio no va a ser olor grato. Lo que esté de más en mí, que no sea de Él, se tiene que quemar en el altar. Se tiene que quemar, porque para que sea olor grato, mi vida tiene que estar siendo ofrecida por medio de Jesucristo. Por eso que en Cristo yo muero a mí, pero también en Cristo soy vivificado. Mi vida se convierte en un sacrificio continuo que Dios está levantando como ofrenda para Él. No se trata el evangelio de yo ser una ofrenda para mí mismo. Es que Dios quiere que yo esté bien. Es que Dios quiere que yo sea feliz. Es que Dios quiere que yo tenga todo lo mejor. Es que Dios quiere que yo tenga todas las cosas que Él me ha prometido. Y todo el tiempo es un yo, un yo, un yo. Pero ¿cuándo vamos a entender que la ofrenda que Dios está buscando no es para mí, es para el Señor? Dios está formando un adorador. Y el adorador tiene que someterse a dar tributo a un rey.
al Señor y señores. Ese es nuestro Jesús. Y Cristo nos hace aceptos. Cristo hace que Dios acepte nuestra ofrenda. Cristo hace que esa ofrenda huela bien en el cielo. Eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Sin Jesús esa ofrenda no es posible. ¿Usted me está siguiendo, hermano? Amén. ¿Usted quiere oler bien o oler mal espiritualmente? Yo quiero que oramos bien. Yo quiero que oramos bien. Pero allá está usted. ¿Usted quiere oler mal? Es el Espíritu Santo de Dios que lo va a transformar. Es Cristo que nos va a transformar. ¿Usted me está siguiendo, hermano? Amén. Número 2, no simplemente todo, sino que también una ofrenda encendida es olor grato. Una ofrenda encendida se convertía en una ofrenda agradable al Señor, una ofrenda viva, una ofrenda quemada. Van a usar también, van a escuchar esa frase también en el Antiguo Testamento, donde había algo que se consume en la morada del Señor, donde había un olor. Pero yo no sé usted, yo he ido a matadero. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ir a un matadero alguna vez? Dígame usted si donde se derrama sangre huele bien. Ácido. Tú sientes ese olor a hierro Sí, a eso, ayer. cuando tú llegas, porque la sangre tiene mucho hierro. Desde el momento que tú abres la ventana o abres la puerta del carro, tu vida no es la misma. Tú dices, si este olor es un olor a muerte, es un olor a sangre derramada, pero Dios está diciendo que ese olor de ese sacrificio continuo para Él es agradable. Como que no entiendo cómo, porque Dios no tiene el mismo olfato que nosotros, ¿sabes? Entonces el olor grato no era por la receta del sacrificio en sí. El olor grato era por el corazón y el significado que la ofrenda traía para Él. Una ofrenda viva en el templo de un cordero para Dios era agradable. Una ofrenda viva de un cordero que le costó a alguien, que alguien lo trajo, que alguien lo ofrendó, porque quiere ser partícipe de lo que Dios estaba haciendo, de mantener el sacrificio y la llama encendida en el templo. Pues esa ofrenda le agradaba al Señor. De la misma manera, no es tanto lo estético lo que Dios está pendiente, no es tanto es el olor, ¿verdad? Físico lo que Dios está pendiente. Dios está pendiente al sacrificio y la naturaleza de tu vida espiritual. Eso es lo que le trae al Señor, una ofrenda agradable al Señor. Tú puedes tener muchos sacrificios. El pueblo de Israel podía traer cordero por la mañana, cordero por la tarde, cordero por la mañana, cordero por la tarde. Y al siguiente día, cordero por la mañana, cordero por la tarde. Que muchos sacrificios se traían, pero si no lo hacías con el corazón correcto, lo que hacía que fuese agradable al Señor no era la cantidad de los sacrificios, sino que era un esfuerzo continuo, con el corazón correcto de agradar al Señor. ¿Alguien está entendiendo? Amén. Tú puedes hacer muchas cosas para el Señor con el corazón incorrecto. Y después decir, es que yo me he sacrificado yendo a la iglesia. Es que yo me sacrifico orando 10 horas todos los días. Es que yo me sacrifico leyendo la Biblia. Y nada. No, hermano, pon tu vida como ofrenda. Pon tu corazón como ofrenda al Señor. Para que Él obre en tu corazón y cambie tu manera de pensar. Dios quiere que tú y yo seamos olor agradable para Él. Aleluya. ¿Quién está recibiendo en esta mañana? Amén. Muchos sacrificios sin el corazón correcto no trae olor grato. Muchos sacrificios sin el Espíritu Santo derramado no trae olor grato. Muchos sacrificios sin el corazón de un adorador Aleluya.
¿Dónde está tu corazón? ¿Está aquí? ¿Está en lo que Dios te está pidiendo? ¿Dónde está tu mente por el día cuando no hay culto? ¿Está divagando en los problemas de la vida, en los placeres de este mundo, en cómo tú puedes ser más feliz? ¿O tu mente está centrada en cómo hacer la voluntad de Dios? Porque yo soy ese sacrificio que Dios quiere agradarse. ¿Me está siguiendo, hermano? Mira lo que dice Efesios 5, 1 y 2. Efesios 5, 1 y 2. Y marquen este, yo creo que con este no voy a poder terminar el mensaje, pero con este vamos a ir redondeando. ¿Lo encontró? Demasiado pastor. Búsquelo. Márquelo. Léalo en la semana. Efesios 5, de 1 al 8. Léalo completo. Dice, por tanto imiten a Dios. ¿Como quién? Como hijos. ¿Se acuerdan el número 28 cuando dice, dile a los hijos de Israel que me presenten ofrenda? Esta revelación es para los hijos. Esta enseñanza es para los hijos. El mundo no puede traer la ofrenda. Los hijos de Dios traemos ofrenda. Somos la ofrenda. Dice, por tanto imiten a Dios como hijos de Dios, como hijos amados. Viven en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio de aroma fragante. O sea, Pablo estaba usando del culto hebreo, de la adoración del Antiguo Testamento, para dejarnos saber que Dios sigue pidiendo una ofrenda de olor fragante. Que Dios sigue pidiendo una ofrenda que huela bien, que le agrade a Él. Pero esa ofrenda somos nosotros. ¿Y cómo yo puedo hacer una ofrenda de olor fragante? Pues Cristo, tengo que ser hijo de Dios. Tengo que vivir en amor como Cristo lo hizo. Dando a entender que somos la ofrenda. Yo soy el sacrificio. Y si yo quiero vivir y ser como Dios en esta tierra, y ser bendición como Dios lo es, y ser bendición como Cristo lo es, yo tengo que también sacrificarme como Cristo lo hizo. Y eso involucra amar a otros. Mira, hermano, amar de verdad. No estoy hablando el amor que a veces damos nosotros, que decir, no, cualquier cosa tú me llamas. El amor por cumplir. Amor de verdad, el amor que visita, el amor que llama, el amor que ora, el amor que se sacrifica por otro, el amor que ofrenda, el amor que busca, que da de lo suyo para que otro esté bien, el amor que trae obediencia, el amor que santifica, el amor que te deja dejar de la mentira y comienza a decir la verdad. El amor que comienza a correr la milla extra. El amor que perdona aunque duela. Ese es el amor que Cristo nos dio a nosotros. Somos ese sacrificio, somos esa ofrenda. Ese olor, Dios lo está buscando. Un aroma fragante en su pueblo. ¿Alguien dice amén? Para Dios el mejor de los olores es el de su Hijo Jesucristo. El mejor de las ofrendas para el Padre fue la de Jesús, su vida como sacrificio por todos los que estaban perdidos. Y si Él es la mejor ofrenda, y si Jesús es el mejor aroma fragante que el Padre jamás ha recibido y recibirá, yo entonces debo de vivir también como Cristo. Porque si Él es aroma fragante, yo también lo soy, si Él está en mi vida. Amén. ¿Alguien dice amén? Yo no estoy diciendo con esto que ahora usted no se tiene que bañar si tiene a Cristo en su corazón. Digo, no me pueda literal, báñase. Porque todavía vivimos en este mundo y en este mundo se suda, especialmente en Puerto Rico. Lo que estoy diciendo con esto, ¿verdad? Fuera de chiste, es que nosotros, si tenemos a Cristo, vamos a hacer una ofrenda de aroma fragante. Ese amor de Cristo se tiene que ver en nosotros, aunque nos cuesta, aunque nos sintamos que estamos muriendo, que ya no podemos dar más.
Somos ese sacrificio continuo que está encendido y está dando la adoración al Señor. Dios se goza cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos para amar a otros. Señor, aleluya. Dios dice, ese es mi hijo. Esa es la adoración que estoy buscando. Gloria a Dios. El que no se pone a él primero. El que se pone a él primero, mira, no huele bien. Allá arriba no huele bien. Y lo que no huele bien, ¿qué uno hace con él? O lo bota si no tiene remedio, o hay que hacerlo. Dígame, hay que hacer con las cosas que no huelen bien. No. Lavarla. Pues, todos lo botan. Todos lo botan en Puerto Rico, todos lo quieren botar. La abundancia que hay aquí. Se lava, se limpia, se deja como nuevo, se deja oloroso. Pero para eso necesita algo más fuerte que el olor. Algo que lo saque, que lo despegue de la ropa, porque son químicos que están ahí. Así mismo es el pecado, así mismo es este mundo. A veces hay gente que huelen a mundo, porque todo lo que hablan es del mundo, la música del mundo, las metas del mundo, las cosas del mundo, la mundanalidad está en ellos. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, de Cristo es que comenzamos a hablar. Amén. Señor, aleluya. Porque Cristo está gobernando mi corazón. Mira, Efesios 5 de 1 al 8. Léaselo con calma para que usted vea lo que no huele bien. Porque no es casualidad que esto es lo que sigue después que nos habla el apóstol Pablo a través del Espíritu de lo que es el aroma fragante. ¿Me sigue? Dice, viva en amor, versículo 2, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Entre ustedes ni siquiera se debe hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son Santos. ¿son qué? Santos. Santos. Tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Eso no conviene. En vez de eso, ¿qué hace una ofrenda de aroma fragante al Señor? Den gracias a Dios. Somos gente agradecida, somos gente que estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor y aún así vamos a darle gracias a Dios porque hacer su voluntad, aunque nos cueste, es lo mejor. Señor, aleluya. Gente de Dios, gente agradecida. Los que son ofrenda y aroma fragante son gente que dan gracias al Señor. Sigue diciendo, ustedes bien saben que ninguno sea libertino, inmundo. Libertino es que no le importen los mandamientos del Señor. Inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra que se ponga a él mismo primero, que se adore a él mismo, porque somos nosotros los que nos adoramos. Tenemos un concepto demasiado alto de lo que es buscarnos a nosotros primero. Que nadie nos engañe con palabras vanas. Antes de eso dice que ningún idólatra tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Por tanto, no se junten con esa clase de gente. En otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz. O sea, mira el contraste entre ser agradecido, entre ser una ofrenda para el Señor y no serlo. El que no es ofrenda para el Señor vive para Él, vive para sus finanzas, vive para sí mismo, para sus placeres. No le importa los mandamientos de Dios, no le importa vivir de la manera en que Dios quiere, pero el que quiere ser ofrenda para el Señor le da gracias en todo tiempo y dice, Señor, yo me voy a negar y voy a amar como Cristo me ama. Y voy a vivir como Cristo me ha llamado a vivir. Somos esa ofrenda, somos ese sacrificio, iglesia. Somos ese sacrificio. Lo dejo con otro texto mientras se van poniendo de pie. Filipenses 2:17. Aunque mi vida sea derramada en libación
Mira lo que dice Pablo. Aunque mi vida sea derramada en libación. Libación eran las ofrendas líquidas, ¿se acuerdan? Las del aceite, las del vino. Sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y regocijo con todos ustedes. Pablo estaba diciendo, aunque mi vida sea sacrificada, aunque mi vida sea derramada como se derrama un líquido, para que otros crezcan en la fe, yo me voy a gozar. O sea, quizá cuando desarrollamos esas convicciones fuertes en nosotros, nos damos cuenta que eso es lo que Dios está buscando. Que estemos dispuestos a dar nuestra vida por otros como Él la dio por nosotros. No diga amén, hermano, porque esto es fuerte. Medítelo antes de decir amén. Yo sé que una madre por su hijo lo hace. Pero el llamado no es solamente que una madre dé la vida por su hijo. El llamado es que los creyentes den la vida por otros. Y esa vida incluye nuestro yo, nuestro ego. Nuestra vida pasada tiene que morir en el nombre de Jesús. Pero ahora comienzo a madurar y comienzo a entender que soy necesario, que soy importante en los planes de Dios. Pero para yo poder ser útil, tengo que derramar mi vida. Mi vida es la ofrenda que Dios está buscando. ¿Tú me estás siguiendo, hermano? Nos sacrificamos. Aunque esos sacrificios conlleven nuestra propia vida, como el apóstol Pablo. Porque lo que se siembra en esta tierra, para el Señor, Dios lo va a hacer renacer. Me toca mi tiempo dárselo al Señor, me toca mis recursos dárselo al Señor, me toca mi vida completa dárselo al Señor, mis conversaciones consagrarlas para el Señor, me toca escuchar a otros con paciencia para entender que lo que están buscando es que Dios los toque y cómo yo puedo ser de bendición para ellos. Me toca impartirles la palabra con paciencia, con calma, sin prisa, con conversaciones, con reuniones con ellos. Me toca abrir mi casa para que sea un lugar de bendición. Me toca ser fiel en lo que Dios ha puesto en mis manos para que Él lo multiplique en su obra. Me toca ser consistente, obediente, fiel, agradecido. Dios quiere que seamos una ofrenda de olor fragante para Él. Eso es lo que Dios está buscando. Yo no sé tú, pero yo creo que el Espíritu Santo te está hablando en esta mañana. Ofrenda que tiene un costo. Una ofrenda viva, una ofrenda continua. Diariamente y sin falta. Dice Éxodo, cuando se dio este mandato por primera vez, dice esa frase, diariamente y sin falta, una ofrenda diaria. Diga conmigo, diariamente y sin falta. Ese eres tú delante de la presencia del Señor. Diariamente y sin falta. ¿Sí? Mira aquí está el otro, dile, diariamente y sin falta. ¿Sí? Busca otro, dile, diariamente y sin falta. ¿Sí? Somos la ofrenda que Dios está buscando diariamente y sin falta. Un sacrificio continuo en la presencia del Señor. No me da tiempo de terminar porque quería llegar a Éxodo y aterrizar allí, pero quiero decirle que la razón por la que Dios le pide ofrenda, le voy a dar un hint continuo al Señor, es porque Él dijo, para yo poder hablarle a ustedes y a las generaciones futuras. Búscalo, después lo leen en Éxodo 29. Porque allí yo me voy a reunir con el pueblo. Porque allí, desde allí, Dios le hablaba a Moisés. O sea, cuando yo me sacrifico, Dios comienza a hablarle a mi vida de manera continua. Y comienza a dirigir mis pasos. Quizás muchas veces nosotros no escuchamos la voz de Dios porque no tenemos la voluntad de sacrificar lo que nos está pidiendo. Y Dios no te va a dirigir a un siguiente nivel en tu vida porque en el primero ya te caes.
Preséntate como ofrenda delante del Señor. Niégate a ti mismo. Vive para Él y Él te va a decir lo que sigue después. Porque que es en ese lugar de reunión donde media un sacrificio que Dios habla. ¿Me sigue, hermano? Hermano en Cristo. Diariamente y sin falta. Diariamente y sin falta. Soy una ofrenda de olor grato para el Señor. Ese eres tú, ese somos nosotros. ¿Cuándo dicen amén? Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia. Te pido, Dios mío, que te glorifiques en esta mañana. Toca las vidas, Señor. Toca los corazones. Te pido, Dios mío, que te manifiestes en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Ayúdanos a hacer esa ofrenda que tú estás buscando. Ayúdanos a glorificarte y darte lo mejor. Ayúdanos, Señor, a hacer un sacrificio continuo, un sacrificio vivo, agradable al Señor. Ahora te damos la gloria y la honra y la alabanza. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que no nos conformemos a este siglo, sino que nos presentemos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Esa es mi adoración. Así que diariamente y sin falta, Dios mío, yo puedo ir a tu presencia y te pido, Señor, que me ayudes a negarme, me ayudes a entregarme, me ayudes, Señor, cuando mi voluntad no esté rendida, cuando haya conflicto en mí, cuando yo no quiera buscar las cosas de arriba. Señor, enséñame que yo soy la ofrenda, enséñame que tú estás buscando un olor agradable en tu presencia y yo tengo que negarme a mí mismo para que Cristo se manifieste en mi vida. Gloria a ti, mi Dios, aleluya. Somos adoradores que tú buscas, Señor, una ofrenda de olor agradable, una ofrenda diaria para ti. Cuando dicen amén, yo quiero hacer esa ofrenda. Dile, Señor, yo quiero hacer esa ofrenda. Alza tus manos en respuesta a este mensaje. Si el Espíritu Santo te habló, dile, Señor, yo quiero hacer esa ofrenda. Yo quiero hacer esa ofrenda delante de tu presencia. Yo quiero hacer esa ofrenda, que tú te glorifiques en nosotros, que tú obres en mi vida, que tú obres en mi corazón, Señor. Yo te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia dice amén. La iglesia dice amén. Aleluya. Dios te gloria.